Benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidos a las riquezas de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Bienvenidos a todo el pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos. Bienvenidos a todos los que venimos con hambre, con sed de justicia, con temor, con temblor, con credulidad, con esperanza. Bendito hermano y bendita hermana, somos pocos los que quedamos bíblicamente, no hablo en esta enseñanza por medio mío, sino a nivel mundial, en las pocas iglesias que quedamos por la misericordia de Dios firmes en la verdad. Yo le he pedido a Dios, no nada más por nosotros, sino por todos los que permanecen, para que Dios nos permita, al abrir su bendita boca, el discernimiento, que nos toque el corazón, para que podamos nosotros comprobar la profundidad, la altura y la anchura de su amor, de estas riquezas, que podamos tener entendimiento para ser agradecidos y para inclinar nuestros corazones a la verdad, a lo eterno y no a lo pasajero. Yo le he pedido a Dios que me permita en esta hora ser un expositor de su palabra, ser un instrumento de su bendita palabra, siempre sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que para pedirle a Dios estas riquezas y estas bendiciones, debemos de venir los ministros guardando el pacto, íntegros, sin pecado, porque el que habla es Dios, el que da el discernimiento es Dios, el sabio es Dios. Así también le he pedido a Dios por cada uno de ustedes, a los que cumplen con el pacto, para que Dios les permita tocar sus corazones y puedan entender este bendito camino. Yo he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios el día de mañana para encontrar por este medio estas enseñanzas, o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra a todo el mundo. Así que bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 67 del bendito libro de Génesis, capítulo 29, versículo 15. Vuelvo a repetir, el libro de, no Génesis, no Éxodo, perdón, el libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 15. Éxodo 29, 15. Hermano y hermana, ahora que estamos viendo lo de los sacrificios, de la consagración, cómo tenían que consagrar al sacerdocio, que también en los capítulos que Dios nos ha permitido anteriores, pues va conllevado lo mismo, el traje, la vestimenta, todo lo que Dios nos ha permitido profundizar y revelar como una sombra, la mitra, la lámina, el altar, el tabernáculo, todo, si usted se da cuenta y va poniendo atención, va conllevado a la santidad, va conllevado a la cruz, va conllevado a que somos propiedad de Dios, va conllevado a que aquí somos extranjeros y peregrinos, va conllevado a la perfección, va conllevado a una obra perfecta. Y así, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos tenido el privilegio y la oportunidad, mediante la fe y mediante los favores de Dios, comprobar todas estas benditas riquezas, somos los que hoy podemos dar testimonio de lo verdadero. Y esto como una sombra
de lo que iba a venir. Porque hoy todo lo que Dios me está permitiendo enseñar sobre los sacrificios, sobre la sangre, hoy es espiritual y hoy doy testimonio que estas cosas son verdaderas. Bendito hermano y bendita hermana. Así que para poder consagrar hoy a cualquier varón, primeramente necesitó haber sido participante del sacrificio que Dios puso, de nuestro Señor Jesucristo, que fue con su vida. Y como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no toma su cruz y me sigue, no es mi discípulo. De cierto les digo que se tienen que bautizar. Así, bendito hermano y bendita hermana, es lo que estamos viendo, para poder nosotros tener el privilegio de ser comprados primeramente, de estar en las manos del amor de Dios y de Cristo Jesús, de tener una transformación para poder dar nuestras vidas en consagración al real sacerdocio, porque hay falso sacerdocio, al verdadero linaje que es espiritual y no carnal. Bueno, entonces seguimos, bendito hermano, nos quedamos en el 29:15, seguimos hablando de los sacrificios que conllevan a lo mismo. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros para consagrar a Aarón y a los sacerdotes. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros que ya vimos, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, que también hablamos, bendito hermano y bendita hermana, la vez pasada, de la imposición de manos, del segundo bautizo, de que cuando nosotros vamos por alguien que es carnero y lo traemos y Dios le quitó el pecado y pudimos trabajar para ofrecérselo a Dios como oveja, para cuando terminó su discipulado, y podérselo ofrecer en sacrificio, para que ya sea una vaca, para que ya sea un buey, para que ya sea un animal del corralito, hablando con parábolas, porque así lo maneja Dios, con parábolas. Entonces, ya vimos lo que es Aarón y la iglesia, pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que este pacto es de fe, que este nuevo pacto es de fe, que bíblicamente el primer bautizo, el de la resurrección, el primer mensaje que me da Dios, es por medio de inmersión, por medio del agua, y ahí el que bautiza es Dios, Cristo Jesús, y ese es el bautizo para que Dios nos abra la puerta de poder entrar al reino de los cielos y tener derecho, no por obras, sino por el amor de Dios, a estas benditas riquezas, a este bendito amor que nos van a ir dando una transformación, nos van a ir probando hasta dejar el mundo, hasta ser un sacrificio, porque el sacrificio que hoy ofrecemos es por medio de la Biblia, es por medio de las enseñanzas, nunca me voy a cansar de repetírselo, es por medio de que cuando yo vine en ignorancia y creí en el primer mensaje, la bendita palabra por medio de una iglesia verdadera y por medio de una obediencia me va alejando, que ese es el sacrificio, me va separando para irle dando poco a poco con el conocimiento, con el poder de Dios, mi vida a Dios. O sea, lo primero es salir del mundo, lo primero es el conocimiento de que la bendita palabra de verdad me enseña el engaño de Satanás, me enseña lo que es del César y lo que es de Dios, me enseña lo que es del diablo y lo que es de Dios. Y eso puede durar 2, 3 años. Ahora, una vez que yo ya ofrecí a Dios mediante su fuego un sacrificio y le digo, Señor, ya lo dejé todo. Ahora viene la imposición de manos, el segundo bautizo, que es un pacto para ser un sacerdote, para ser un ministro de Dios y para consagrar mi vida en la cruz, para ya no bajarme, para una consagración, como lo dijo Pablo.
porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Al mundo. Entonces, vamos viendo lo que es las manos sobre su cabeza, porque así es el segundo bautizo, imposición de manos sobre la cabeza. Y matarás al cordero y con su sangre rociarás sobre alrededor del altar. Ahora, otra vez, ¿qué pasa, bendito hermano y bendita hermana, cuando nosotros como iglesia somos un instrumento para imponer manos? Es para, fíjese bien para qué es, ponga mucha atención, matarás al cordero. O sea, el pacto para un obispo es una separación total al mundo. Recuerde que cuando habla de matar, habla de morir totalmente a la carne y de derramar mi vida y mi sangre para Dios. Yo muero al mundo, pero resucito espiritualmente para Dios. El sacrificio voluntario que nosotros debemos de dar, lo dice en Romanos 12:1, no le pongo otra cita porque no habla otra cita en el Nuevo Testamento tan claramente. Pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es voluntariamente, ¿verdad? Ofrendarle a Dios. Ahora, ya cuando viene, entonces ya no me puedo bajar de la cruz. Entonces es un pacto también, porque no es lo mismo el pacto que tengo como discípulo, que es amar a Dios nada más. Amar a Dios. No tengo el mandamiento de amar al prójimo. No puedo amar a mi prójimo siendo discípulo. Porque amar a mi prójimo es una entrega, es que Dios me dé el campo, es que ponga mi vida para ser un sacerdote en la casa de Dios. Entonces, para poder alcanzar ese ministerio, primero debo de pasar con el maestro, con el rabí, como alumno, las enseñanzas, las pruebas, un crecimiento. Ahora, una vez que llame a Dios y le digo, Señor, cada mandamiento que tú me diste en mi discipulado, yo lo hice y te amé, porque el amor es un hijo íntegro. El amor es no transgredir sus mandamientos. El amor a Dios es que cada mandamiento que me va enseñando cuando yo estaba en ignorancia, ponerlo en práctica. Y ya le dije, cada mandamiento me va alejando del mundo. Ahora, una vez que llame a Dios, le digo, Señor, ya salí del mundo, ya puedo caminar en el mar. ¿Ahora qué sigue? Ahora te escojo, por medio de la iglesia, por imposición de manos, pero ya no puedes regresar para atrás. Toma tu cruz, es lo que estamos viendo, y matarás al carnero y con su sangre, ahí está, con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. ¿Y qué dijimos que era el altar, bendito hermano, el día de hoy? Como una sombra de lo que iba a venir. Es la iglesia. Son los cristianos. Son los que no andan en la carne. Y es ahí donde debo de derramar mi alma, mi vida, mi sangre, simbólicamente, ¿verdad? Porque yo le digo, el altar aquí, bendito hermano, lo tengo con mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Y el derramar mi sangre, o el rociar mi sangre alrededor del altar, es cuando Cristo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Da tu vida por el rebaño. Apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño. Y Pedro tuvo que romper compromisos, porque Pedro primeramente amó a Dios, Pedro primeramente se discipuló, Pedro con el discipulado salió del mundo. Una vez que salió del mundo y nuestro Señor Jesucristo iba a la cruz, es cuando da esa enseñanza, es cuando le dice a Pedro, ok Pedro, ya amaste, ok Pedro, ya saliste del mundo, ok Pedro, ya conoces mi palabra, ahora Pedro, rocía el sacrificio que hiciste, ahora rocíalo al altar, da tu vida. Y como dice en el Nuevo Testamento, pero yo siempre le voy a concordar, bendito hermano y bendita hermana, que dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus hermanos, por el rebaño, por sus amigos. Y ya le dije lo que es poner mi vida, hermano, que aquí usted nunca ha investigado,
jamás ha investigado. También tengo familia de carne y de sangre que tampoco han investigado, porque aquí las puertas están abiertas las 24 horas del día a cualquiera que venga en aflicción, en angustia, y están los 365 días del año, desde la mañana hasta la noche, atentos al que quiera ser amado. Ahí está el rociar la sangre en el altar. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dice en el 17, cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, como ya lo vimos también. Lo vuelve a repetir y lo voy a volver a repetir. Bendito hermano, cortarás el carnero en pedazos. Así, bendito hermano y bendita hermana, nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue despedazado, en su cuerpo, fue despedazado. Yo siempre le he dicho y le he recomendado que lea un salmo para que usted vea la verdad y salga de la mentira, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, realmente cómo quedó. Porque en estos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, que celebran los falsos la Semana Santa, pues es realmente totalmente una herejía lo que hacen ellos. Y en estas épocas pasan en la televisión a nivel mundial muchísimas películas cristianas referente a la procesión que nuestro Señor Jesucristo hizo para ir a la cruz. A mí la que más me impactó fue la Pasión de Cristo. Hay muchas películas que han hecho del sacrificio y de la cruz, pero la Pasión de Cristo fue la que más impactó. Ahora, poniendo ese ejemplo y esa película, así como fue maltratado en esa película, que es una película, ¿verdad?, representando a nuestro Señor Jesucristo, no se asemeja y no tiene nada que ver a la realidad y a la verdad. El Salmo 22 nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue partido en la carne, que se le podían contar todos los huesos. Hermano y hermana, yo no concebía algo de una carnicería. Antes no podía entender lo que Dios permitía y no podía entender el por qué tanta carnicería, tanto sufrimiento. Porque tenemos nosotros 256 huesos en el esqueleto, dentro de nosotros. La bendita palabra dice que se le podían contar todos los huesos. Los látigos no eran como los pasan en la película. Eran con unas bolas y con picos, cuando ya era un castigo más duro, más fuerte. Y en cada latigazo desgarraban la carne. Ahora, la bendita palabra nos dice que su rostro quedó irreconocible también. Entonces, desde aquí estamos viendo también simbólicamente qué significa lo que Dios permitió por su amor y para una enseñanza con el sufrimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál es la enseñanza hoy simbólica? Que Dios permitió como una sombra, como una parábola, que la carne para nada aprovecha. Romanos capítulo 8 creo que es uno de los capítulos más penetrantes, porque habla casi todo el capítulo 8 de la carne y del espíritu, que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. También en San Juan capítulo 3, Cristo Jesús dijo muy claramente a un sumo sacerdote llamado Nicodemo de aquel entonces, que lo fue a ver de noche, y le dijo: Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos.
lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora bien, ¿qué representa la cruz? ¿Qué representa la presencia de Dios? Un fuego. ¿Para qué? Para partir mi carne. ¿Qué pasó en la Santa Cena del Señor, bendito hermano y bendita hermana, cuando tomó el pan y dijo, lo levantó y dio gracias y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y lo partió? Ahí está, estamos viendo este versículo de que partieron este animal. ¿Qué significa eso? Y con muchos versículos bíblicos, hermano, que concuerdan, ¿sí? Y lo partió. Cuando dijo, este es mi cuerpo, simbólicamente, ¿qué estaba profetizando Cristo Jesús? Que su cuerpo, su carne, iba a ser partida. ¿Qué nos enseña? Que por la fe, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me habló con su palabra de un bautizo, yo por fe creí que en el bautizo partí mi carne, dejé mi carne, y que con el fuego de Dios iba a ser consumida toda mi carne, porque mi carne son lo que buscan los deseos carnales, lo que busca la mesa de Satanás. Esa es la imagen que Dios permitió cuando entró el pecado, porque en el huerto éramos seres espirituales, Adán y Eva. Cuando pecaron, Dios permitió la maldición, y por naturaleza, el cuerpo humano, por naturaleza la carne, por naturaleza, no lo digo yo, busca las cosas de abajo, busca la mesa de Satanás. Así lo dice en el Nuevo Testamento en Corintios, ¿verdad? Que el hombre natural, y el hombre natural habla de un hombre nacido en carne, con pecado, que no se ha bautizado. Dice que el hombre natural, por naturaleza, busca las cosas de aquí abajo. Por eso Cristo Jesús no vino a juzgar. Por eso Jesús vino por pecadores. Por eso Cristo Jesús no vino a decirnos cuántos pecados teníamos cada uno. Nada más nos dijo que teníamos multitud de pecados, pero no nos vino a juzgar. ¿Por qué? Porque por naturaleza buscábamos las cosas de abajo. Ahora, Cristo Jesús nos volvió a regresar la naturaleza que perdimos, que es la espiritual, para poder entrar al reino de los cielos, para poder entrar a esto que es celestial y que no es terrenal. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, los que llegamos a tener, mire, el discipulado, vuelvo a repetir, es muriendo poco a poco. Una vez que yo ya terminé mi discipulado y que amé a Dios, entonces tengo el privilegio de que Dios me dice, ok, ya te amé, ya te enseñé, ya te saqué del mundo. Ahora, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz para darte esta herencia que es el campo? Para darte esta herencia que es el ministerio, porque el obispo debe de consagrarse, debe de estar en la cruz, debe de estar muerto, debe de servirme los 365 días del año, hasta que yo venga. Entonces aquí estamos viendo que es partir la carne, cortarás el carnero en pedazos. Y le puedo decir otras muchas citas bíblicas más sobre los sacrificios, bendito hermano, y el fuego. Acuérdese también, le voy a dar otra enseñanza para profundizar más. En el tiempo de los reyes, cuando había pecado, cuando estaba Acab y Jezabel, pues, había muchos falsos profetas, y solamente estaba Elías, y otros cuantos profetas verdaderos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, cuando Elías convocó a todos los falsos profetas de Jezabel y los retó, les dijo esto: ustedes dicen que yo estoy mal, ¿verdad? Y yo les digo que ustedes están mal. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Traigan sus animalitos, traigan a sus animalitos, y vamos a hacer un altar cada uno para ofrecérselo a Dios. Y el Dios verdadero va a ser aquel que cuando clamemos a Él, ya sean ustedes o yo, descienda el fuego sobre la víctima que vamos a ofrecer y queme su carne y la consuma. Y sí, estamos de acuerdo, decían los más de 300 profetas falsos que habían en aquel entonces, y Elías solo. Entonces se hizo el altar, los
falsos profetas hicieron su altar y Elías hizo un altar. Y primeramente los falsos profetas, una vez que pusieron la víctima, que representa también, bendito hermano y bendita hermana, las iglesias apóstatas, los falsos profetas, empezaron a clamar a Dios para que descendiera el fuego, a quemar las víctimas. Y ahorita le voy a profundizar toda esta enseñanza, que es maravillosa. Y claro que Dios no los escuchó, ¿verdad? Se empezaron a tasajear, dice la Biblia, ¿verdad? Y empezaron a hacer bailes y no. De hecho, Jeremías se mofaba de ellos, ¿verdad? Decía, griten más fuerte. A lo mejor su Dios está dormido. Griten más fuerte. Y se mofaba de ellos. Cuando le tocó a Elías, él hizo un altar redondo. Hizo una zanja alrededor. Le puso agua, representando el bautizo, la tierra. Y roció también la víctima que ofreció en pedazos, porque también habla de pedazos, le roció agua. Como diciendo, pues con agua es imposible todavía que el fuego consuma, ¿verdad? Que representaba el bautizo. Y Elías clamó. Y en ese sacrificio cortado en pedazos que estaba ofreciendo Elías, descendió el fuego de Dios y consumió al sacrificio que se le estaba ofreciendo. ¿Qué es esto? El fuego es la presencia de Dios. Recuerde que Juan el Bautista enseñaba. Dice, cuando le pedían cuando vinieron a pedirle que quién era él, los fariseos, y él dijo, yo soy uno que clama en el desierto como está escrito, arrepiéntanse. Dice, yo bautizo en agua, nada más, pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él viene a bautizarlos, fíjese bien, en espíritu y fuego. Viene a bautizarlos en espíritu y fuego. Hay una alabanza que dice, que desciende el fuego, que desciende el fuego, que desciende el fuego de Dios. Hay un altar para ti. Y el altar es la iglesia. Ahora, ¿para qué necesitamos el fuego? Para consumir nuestras carnes y los deseos de la carne, porque no es por obras. Yo tengo a Dios y puedo tener templanza a mi carne. Puedo gobernar los deseos de mi carne y las concupiscencias y quemar, mediante la fe y mediante la presencia de Dios, cualquier deseo o cualquier mesa de Satanás. Sin Dios es imposible, hermano. Solamente. Y este es el fuego que quema la carne. La carne que se ofrece voluntariamente partida en la cruz como sacrificio, entonces Dios actúa ahí. En el libro de los Reyes, los falsos profetas que pedían que descendiera el fuego, no consumió la carne. Así también la mayoría de las congregaciones de los falsos profetas que se disfrazan de cristianos, el fuego no está ahí porque siguen en la carne, porque están en el mundo, porque no pueden servir a Dios de tiempo completo, porque no tienen el fuego de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el partir mi carne, el partir el cuerpo de Cristo es mostrarle a Dios que yo ya no estoy en la carne, sobre todo cuando voy a recibir un ministerio. Entonces, cortarás el carnero en 4 pedazos, lavarás sus intestinos, porque en el intestino se aloja pues, el excremento, el estiércol, que simbólicamente representa pecado, y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos, sobre su cabeza. Y quemarás, fíjense bien lo que dice en el 18, y quemarás todo el carnero sobre el altar. De igual manera, ¿cómo debe de estar la víctima que se impuso manos ante el altar, que es la iglesia, en la presencia de Dios, claro? El obispo debe de ser irreprensible.
casto de sí mismo, casado una sola vez, que sepa gobernar su propia casa, porque si no, ¿cómo podrá gobernar a las ovejas? No iracundo, no dado al vino, que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Ahí está un carnero quemado. Ahí está un sacrificio con el fuego de Dios. Porque nosotros estamos en la carne, pero no militamos en la carne, como dijo Pablo. No militamos en la carne. Como dice en 2 de Corintios, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y déjenme ver si encuentro este versículo, hermano, en 2 de Corintios, porque no sé, luego pienso que usted no ha leído, o pienso que yo estoy, y no sé si usted esté buscando realmente todas estas cosas, ¿verdad? Mire, primero dice en 2 de Corintios capítulo 5, fíjese bien lo que dice, ¿verdad? Dice en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, 2 de Corintios 5, 14. Pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, que Jesús fue el primero que se sacrificó y murió por todos, luego, fíjese bien, luego todos morimos, luego todos murieron por él. Dice, y por todos murió, para que los que viven, fíjese bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que los tomó, sino para aquel que murió y resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y luego dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas hechas son nuevas. Ahí está el partimiento de la carne, hermano. Ahí están los que tienen el espíritu, porque los que vienen con pecado, hermano, me van a tirar de loco. No van a poder entender. Para ellos es locura. Ahora, y quemarás, aquí está, y quemarás. Así, el representante, el que tiene la imposición de manos, el que va a aceptar el pacto una vez que amó a Dios y se va a entregar a Dios, bueno, ya no debo de estar en la carne. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Esto quiere decir que debo de predicar con ejemplo dentro del tabernáculo, con mi vestimenta, claro, debo de predicar con ejemplo, que el altar, que las ovejitas nunca me vean con algún pecado, con algún deseo carnal. Es holocausto, fíjese bien, ponga atención, es holocausto de olor grato para Jehová. Porque primeramente yo quemo mi carne para la gloria de Dios, para Él. Y claro, para el altar también. Pero primeramente amo a Dios y luego al prójimo. Ahora, todo representante, todo ministro, que mediante el fuego de Dios nos abstenemos de la amistad con el mundo y de todo pecado, esa obra sube como olor grato. Ese es el incienso el día de hoy. El incienso que debe de haber dentro del tabernáculo, dentro de una congregación. Esas obras suben como olor grato a Dios. Esas obras. Bendito hermano, fíjense bien. Y quemarás el carnero sobre el altar. Y fíjense, es holocausto o sacrificio de olor grato para Jehová. Olor grato. Es ofrenda quemada a Jehová. Ofrenda, voluntariamente. Nadie me obligó. Así como Cristo Jesús le dijo,
Heme aquí, Padre, yo bajo, yo voluntariamente estoy interesado en tus negocios, estoy interesado en tu obra. Así de igual manera, a mí nadie me obligó, hermano. Y así, voluntariamente como Pedro, como Matías, dejé mesa de impuesto, dejé padre, dejé casa, dejé redes, dejé toda obra infructuosa y voluntariamente seguí a Cristo y mediante la fe y mediante el fuego quemé mi carne para servir al Dios vivo, para ofrecer mi sangre en el altar. Así que esa obra sube como olor grato a Jehová, como olor grato. Ofrenda quemada a Jehová, dice en el 19. Tomarás luego, y estamos viendo, bendito hermano, la consagración, estamos viendo el pacto del sacerdocio, cómo debe de ser el sacerdocio el día de hoy. Dice, tomarás luego otro carnero, recuerda que eran dos, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, de igual manera. Y matarás el carnero, ya lo enseñé, ya lo repetimos, lo vuelvo a repetir aquí. Y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el óvulo de la oreja, lóbulo de sus hijos, aquí está el óvulo, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, también en el dedo pulgar sobre la mano derecha iban a poner esa sangre, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos rociarás sangre sobre el altar alrededor. Ahora voy a profundizar esto. Primeramente, Cristo Jesús es el que ofreció a Dios estas ofrendas. Pero de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, gracias al sacrificio de Cristo Jesús primeramente, y ahorita voy a profundizar esto, gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias a su sacrificio, hoy podemos tener la sangre. Fíjense, en el óvulo es esta parte de aquí, ¿verdad? Donde se les ponía un arillo también, muchas veces, a los esclavos, para identificarlos de que eran esclavos y habían sido comprados. Pero de igual manera, el sacrificio de Cristo Jesús vino a darme un oído espiritual por medio de su sangre. Antes era sordo yo, sordo a este lenguaje. Sordo, no, yo no podía entender esto. Antes no escuchaba esto, escuchaba solamente una voz. La voz del enemigo, el engaño de Satanás, una vana manera de vivir, una sabiduría que no era esta. Y a los 42 años jamás había escuchado. A los 42 años que Dios me llamó y por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, pude oír. Y el lado derecho siempre va a representar poder. De la oreja derecha sobre el óvulo de la oreja de sus hijos también, ¿va? De todo el sacerdocio. Sobre el dedo pulgar de su mano derecha de ellos, que el dedo representa obra, representa trabajo, porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo antes tenía, cada que habla de dedo, cada que habla de manos, habla de obra. Yo antes tenía una obra infructuosa, una obra muerta, una obra que no me llevaba a la vida eterna. Pero gracias al sacrificio, gracias a la muerte primeramente de Cristo Jesús, pude tener la bendición de tener oídos para escuchar la palabra y poder trabajar. Y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, también el pulgar, que ese es el principal dedo. Ahora, ¿qué representan los pies en la Biblia, bendito hermano y bendita hermana? Llevar el evangelio de la salvación. La obra también. Bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas. Bienaventurados los pies de los que van a anunciar el evangelio de Dios. Que para ello, esto fue posible por el sacrificio. Ahora, de igual manera, primeramente Cristo, también, si yo estoy ofreciendo mi vida a Dios,
para ofrecerle sacrificios como Abel, como lo estamos viendo aquí. Y el día de mañana yo tengo el privilegio de poder imponer manos para ofrecerle un sacrificio a Dios. Eso me sigue dando oídos. Esa sangre que estoy ofreciendo me mantiene espiritualmente vivo, me sigue dando oído, me sigue dando la obra, me sigue dando el privilegio de anunciar el Evangelio por medio de los sacrificios, por medio de la vida. Porque recuerden, la sangre representa la vida. Bendito hermano. Bueno. Y dice de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, que también ya vimos, ¿verdad? Sobre el altar. Rociarás de ese mismo cabrito, rociarás el altar, que ya vimos que es dar mi vida para apacentar las ovejas. Dice en el 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ya representando primeramente a nuestro Señor Jesucristo, pero también los sacrificios que nos pide de consagración. Pero primeramente, fíjate, con la sangre. Fíjese bien, todo el conocimiento de la sangre, de la vida que nos dio Cristo Jesús y de la vida que tenemos que dar nosotros. Ahora, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, que ya vimos también sobre el aceite, lo que es la palabra unción, que es ungido, Mesías, Cristo, cristiano, ungido, y ungido es recibir hoy la luz, el aceite que es el Espíritu Santo, a Dios. Ahora, y el aceite de la unción. Ahora, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, tanto el aceite como la sangre, rociarás sobre sus vestiduras de estos. Así como dice en 1 de Pedro, que nosotros somos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, rociados. Sobre todo el sacerdocio. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Dice la bendita palabra, ¿verdad? Hablando de la sangre. Que por más que tú te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Jeremías 2:22. Ya profetizando Dios que el pecado que entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, nada podía quitar el pecado que teníamos, nada más que la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos vino a purificar. La sangre de Cristo Jesús nos vino a lavar, junto con el agua y junto con el pacto, nos vino a lavar de los pecados. Bendito amado. Por eso dice, la sangre estará sobre el altar y el aceite de la unción. Rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sus hijos. ¿Qué es esto, bendito hermano y bendita hermana? Fíjese bien, que de igual manera, primeramente fui participante de esta bendición, de la sangre de Cristo Jesús, pero de igual manera, fíjese bien lo que le voy a decir. Le acabo de decir que el pecado no va a desaparecer nunca sin sangre, ni con jabón ni con nada. Ahora, de igual manera, si Dios manda a traer a un pecador y este pecador se arrepiente, ¿cómo se le va a ir quitando, primeramente con la sangre de Cristo Jesús, pero cómo le voy a ir quitando el pecado como sacerdote, como siervo? ¿Cómo le voy a ir quitando el pecado a este que se acaba de bautizar? Ya lo perdonó Cristo, ya lo resucitó. Ahora viene mi sangre, ahora viene mi sacrificio, ahora viene mi vida. Porque dándole mi vida 4 o 5 o 6 horas diarias, dependiendo del hambre que tenga,
dependiendo de la fe, dependiendo de que si tomas su cruz. Entonces con mi vida, porque yo para poder hacer eso diario, necesité haber sacrificado, necesité haber muerto, necesité estar en 4 pedazos para no tener ninguna comunión con la obra infructuosa de Satanás. Y necesito de tiempo completo. Ahora, por ese tiempo, por esa sangre que estoy derramando juntamente con Cristo Jesús, estoy también siendo un instrumento para limpiar con mi vida, con mi enseñanza, a todo el que viene con hambre, para enseñarle la bendita palabra de Dios. Muchísima enseñanza, bendito hermano, muchísima profundidad aquí. Entonces vemos, rociarán sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y estos serán santificados, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Primeramente lo que me santificó, primeramente lo que me limpió, fue que Cristo Jesús dio la vida por mí. Y ya le dije también, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, imítenme. Como Pablo decía, imítenme como yo imito a Cristo Jesús. Dice, luego tomarás el carnero. Dice, y él será santificado, ¿verdad? Porque la palabra santificado ya sabemos que es santo y consagrado a Dios. Luego, dice en el 22, luego tomarás del carnero la gruesura y la cola, la gruesura que cubre los intestinos y la gruesura del hígado y los 2 riñones y la gruesura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Ahora, otra vez, bendito hermano y bendita hermana, un carnero, una ovejita o cualquier sacrificio que Dios me pide darle, ponga mucha atención, le debemos de quitar toda la gruesura. Quitarás la gruesura, quitarás la cola, quitarás la gruesura que cubre los intestinos, la gruesura del hígado, los 2 riñones y la gruesura que está sobre ellos. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, simbólicamente qué representa esto. Yo se lo he dicho. Espero que usted haya entendido, pero se lo voy a volver a repetir. Ayer toqué algunas citas bíblicas y las voy a volver a tocar, simbólicamente. La mesa del diablo, espiritualmente, son golosinas, es un alimento chatarra, son hamburguesas, son hot dogs, es Kentucky, son gorditas, son carnitas, son garnachas, son tortas, son chicles, son pasteles, pan dulce. La mesa de Dios son nueces, son almendras, son habas, son lentejas, son verduras, es fruta, es pescado. Ahí están. Ahora, una mesa, como en México, como en Estados Unidos, que no hay cultura en la alimentación, hay obesidad. Porque la gente prefiere la comida chatarra. Y fíjense, bendito hermano y bendita hermana, los ejemplos que pone Dios, ¿no? Porque a mí me impactan. ¿Sabía que la mayoría de la gente que es obesa es un vicio que no pueden dejar la comida de los antojos y que es un vicio? Aún estando enfermos, aún siendo diabéticos, o enfermos del corazón, o de los triglicéridos, o del colesterol, aún así que les prohíben alimentos, no lo pueden hacer. Es un vicio. Y mueren, mueren. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que espiritualmente el pan que nosotros debemos de comer es el que trajo Cristo Jesús, que simbólicamente representan legumbres. Yo le ponía un ejemplo ayer de Daniel, en los tiempos de la deportación de Nabucodonosor.
yo le ponía el ejemplo que Daniel rechazó la mesa de Nabucodonosor y pidió que se le dieran legumbres. También le toqué algunas citas bíblicas ayer de la puerta ancha y la puerta angosta. Porque si yo sé que para entrar a la vida eterna, hablando con figuras terrenales, hay una puerta que mide 25 centímetros, ¿verdad? Y que yo sé que si como hamburguesas, que si como papas, y que la vida eterna está del otro lado, y es una puerta de bronce, ¿verdad? Yo por más que quiera meterme, por más que quiera embarrarme aceite, no, 25 centímetros no voy a poder. Ahora, si yo creo, me voy a abstener y voy a golpear mi cuerpo de todos esos antojos para que entonces yo tenga una complexión normal, una complexión delgada y pueda pasar, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. O sea, ¿qué te está diciendo Dios ahí? Que muchos obesos, que muchos cristianos que están en la mesa del diablo, que están pecando, tienen gruesura en su corazón, están enfermos, están obesos. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, nosotros tenemos que ofrecer a Dios los animales sin gruesura, sin carne, sin cola, sin riñones, que todo eso representa la carne, sin intestinos, todo lo que es carne al fuego, ¿sí? Fíjense, los presentarás sin gruesura, sin cola, sin riñones, y quitarás la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. De igual manera, si yo voy a imponer manos, no voy a imponer manos a cualquiera, sino voy a imponer manos a aquel que sea perfecto, a aquel que haya amado a Dios, a aquel que haya andado en la carne, a aquel que haya muerto totalmente a la carne. ¿Por qué? Porque solamente esas víctimas pueden ser consagradas. Le decía yo también ayer y se lo vuelvo a reiterar. Hoy Satanás se engaña con escuelas teológicas, con diplomas dadas por el hombre y no por Dios. Y los engañan. Y mire, yo tengo una hermana de carne y sangre que prefirió que la locura de la cruz, se le hizo el tema de la cruz locura, y que prefirió que le rascaran el oído y se fue a otro lado. Y ahorita ya le hicieron pastora o representante, no sé, porque yo no tengo comunión con ella, ¿sí? Pero ella enseña la palabra, bendito hermano y bendita hermana, y y es puesta por el hombre, no es puesta por Dios, porque ella tiene dos obras, tiene empresas en el mundo, ella no da su vida, ella no está en la cruz, y así le puedo hablar yo de muchísimos, porque recuerde la palabra consagrar, será consagrado a Jehová. Recuerde que la palabra consagrar viene con sangre, y así como Cristo Jesús derramó toda su sangre en la cruz, y toda la sangre se la ofreció a su Padre, ni una gota para otro lugar, así de igual manera mi vida, mi tiempo, ya no es mío. Así de igual manera a los que hemos tenido el privilegio de que nos impusieron manos, llamados por Dios y no por el hombre, es para una consagración. 23. Y ya le dije, perfecto, ser sin gruesura, sin riñones, no estando en la carne. Ya le dije que lo podemos concordar. Yo le he tocado muchos versículos bíblicos en el Nuevo Testamento para poder concordar, hermano. Dice en el 23, también vas a ofrecer una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Así, bendito hermano, primeramente Cristo, siempre poniendo el ejemplo, siempre poniendo el camino. Cristo Jesús vino a trabajar durante 3 años y medio para ofrecerle a su Padre estos primeros sacrificios que fueron los discípulos que salieron del mundo. Primeramente Cristo.
Y de igual manera, ¿cómo los ofreció? Estos sacrificios los ofreció con torta grande de pan. ¿Qué es ofrecerlos con torta grande de pan? ¿Qué es ofrecerlos con una torta de pan de aceite? ¿Qué es ofrecerlos con una torta de pan de aceite y una hojaldre de canastillo de panes sin levadura? ¿Qué es ofrecerlo junto con la víctima? Bueno, pues una vez que Pedro, Juan y todos estos varones que siguieron a Cristo y que murieron y que ya no regresaron atrás, de igual manera Dios los presentó teniendo el pan de vida en sus corazones para poder dar de comer. Les puso la palabra, que es el pan de vida, que es la sabiduría de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para poder ir a dar al hambriento. Le puso también el aceite, porque el pan debe de ser, o las enseñanzas deben de ser, con la presencia de Dios, enseñar con la presencia de Dios. Y les puso este pan sin levadura. Esto quiere decir sin meter otra doctrina, sin meter ningún razonamiento, sin meter nada que Dios haya inscrito en la bendita palabra. Como dice en el Nuevo Testamento, si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Recuerde que la levadura representa bíblicamente una doctrina extraña, una doctrina que no reconoce Cristo, como se lo dijo a sus discípulos una vez que multiplicó y hizo la multiplicación de los peces y iban en una barca. Les dijo antes de llegar a la orilla, cuando lleguemos a la orilla, cuídense de la levadura de los fariseos. Que Cristo Jesús le dijo que la levadura era la doctrina y las enseñanzas que ellos tenían. ¿Por qué? Yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Una prédica donde a usted lo ensanchen, donde le diga que usted es príncipe, que él es hijo del rey, que usted es rico, que usted está protegido, que usted es una doctrina que me ensorbece, que me enaltece, que me hace Dios. Pero la doctrina verdadera es: tú no eres nada sin mí, bienaventurados los pobres de espíritu, tú dependes de mí. Una doctrina donde cuando me humillo y reconozco la verdad, es sin levadura. La levadura es una doctrina falsa. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, a los que estamos ofreciendo a Dios como Abel en el primer sacrificio lo tuvo que haber ofrecido así, claro, con sombras, ¿verdad? Lo tuvo que haber ofrecido quemado, sin grasa, lo tuvo que haber partido, tuvo que haber sacado la sangre y haberla puesto en el altar, y tuvo que haber sido una ovejita que llevaba la palabra en su corazón. Bueno, también en el 23 ya le expliqué, ¿verdad?, lo que es una torta grande de pan. Y grande de pan es que el que venga con hambre va a ser saciado, que nunca se va a tener. Y una torta de pan de aceite, ya le dije también, no eran tortas como las, no eran panes, hermano, ¿sí? Con aceite, porque las enseñanzas y el pan que nosotros ofrecemos es con la presencia de Dios. Y una hojaldre de canastillo de los panes sin levadura. Un hojaldre de canastillo. El canastillo, estos panes de hojaldre generalmente se ponían en canastillos. Recordemos que la vez pasada hablamos de los canastillos. Cuando Cristo Jesús hizo una multiplicación a más de 4,000 en una y en otra más de 5,000, sin contar mujeres y niños, Cristo Jesús le dio un canasto a cada uno de sus discípulos, y en el canasto iban llenos de pan y llenos de peces, y ellos fueron a dar a toda la gente que estaba ahí y la saciaron, y los canastillos quedaron llenos. De igual manera, el canastillo hoy es un ministro que alcanzó la estatura espiritual que debe de tener lleno de pan, lleno de enseñanza, y eso se lo digo y se lo profundizo. También, bendito hermano y bendita hermana, hoy, ¿usted va a una iglesia de los domingos?
Y dígame usted si puede interrumpir la prédica del pastor. Dígame usted si puede alzar la mano para que le aclare una duda. En la mayoría no permiten. La gente está callada escuchando y no molestan al pastor. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Las verdaderas enseñanzas es un representante que enseñe la palabra en grupos pequeños para empezar, como lo hacía Cristo y como lo hacían los discípulos verdaderos, ¿sí? Y que cualquier persona que si yo empiezo un tema, quiera él, tenga una duda de cualquier otro tema, sin importar si lo que estoy dando en ese momento no es conllevado a cualquier duda que tenga, yo tengo la obligación de Dios de tener mi canasta llena para saciarlo, y no nada más a él, a cualquiera que tenga dudas, a cualquiera que levante la mano, a cualquiera que me diga, hermano, yo quiero que me hable hoy de esto, yo quiero que me hable, y no llevar nada más un tema preparado que yo quiera. No, ellos piden, ellos tienen hambre. Y de igual manera, cuando ya, bueno, entonces yo les doy. Pero un verdadero varón que tiene la canastilla llena de pan, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para saciar, para dar de comer. Eso es. Y un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura, fíjese, presentado a Jehová. Porque cualquier obra que nosotros hacemos no es para ser visto para los hombres, no es para jactarnos, no es para que nos aplaudan. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para Dios, para Jehová, que fue lo que nos encargó. A Él estamos ofreciendo dar por gracia lo que recibí por gracia. A Él estamos ofreciendo todo esto. Versículo 24. Y lo pondrás todo, en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 67, si Dios me lo permite. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.